webinar. En este webinar vamos a hablar de cómo instalar en un sistema coherente el esquema nacional de seguridad a través de los sistemas de Microsoft cuando tengamos integración de los mismos. Es decir, vamos a parametrizar los controles mediante las capacidades de la Microsoft Suite, pero con el objetivo de certificación del esquema nacional de seguridad. Y al final del todo veremos cómo se puede hacer lo mismo para, por ejemplo, la ISO 27001, y en realidad el método va a permitir ver cómo se puede hacer lo propio para cualquier certificación como DORA, NIS 2, etcétera, etcétera. Primeramente, bueno, en este caso voy a hablar de Bravent, la empresa con la que vamos a hacer este webinar. Nosotros somos una consultora IT, partner de Microsoft, y trabajamos pues con toda la suite de Microsoft, intentando configurarla e integrarla de la manera más eficiente en las empresas. Y yo en este aspecto me dedico a todo lo que es ciberseguridad y a implantación de diferentes estándares a través de la generación de los procedimientos y de las políticas que van ad hoc a cada estándar. Somos una empresa que nació en 2013, y la verdad es que tenemos una gran aceptación. El 90% de los clientes repiten con nosotros. Nos dedicamos a temas punteros: inteligencia artificial, realidad extendida, inteligencia empresarial, computación en la nube, Internet de las cosas. Nos estamos expandiendo ampliamente, como podemos ver en el mapa, y tenemos unas especialidades, todos a partir de ser fruto de ser partner de Microsoft, como podéis ver en la presentación. Como podéis observar también, para poder ser partner, tenemos todos los reconocimientos necesarios habidos y por haber de Microsoft, lo cual nos da pues una solvencia importante cuando queremos acometer proyectos en donde hay que hacer innovación e integración mediante la suite de Microsoft. Estos son las personas, los clientes que han confiado en nosotros. Como podéis observar, pues bueno, nos avala su marca. Pero voy a ir directamente a lo que nos implica ahora mismo, que es cómo implantar los controles del Esquema Nacional de Seguridad a través de la suite de Microsoft. Para poder hablar de eso, primero hay que entender la filosofía que hay detrás del Esquema Nacional de Seguridad, que no es del todo un estándar al uso, es un estándar un poquito más complicado. Es una norma que se aplica normalmente y exclusivamente a la administración pública, pero lo que ocurre es que los proveedores de dichas administraciones públicas deben también estar certificados en el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las empresas proveedoras de las administraciones públicas, a la seguidilla aguas arriba, es decir, a hacer party, todos aquellos partners, todos aquellos colaboradores, freelance que quieren colaborar con empresas que están que son compliant con el Esquema Nacional de Seguridad porque trabajan con la administración pública, pues se les solicita por extensión, para poder estar a la misma altura de los niveles de seguridad que a ellos les obligan, pues obligan a la seguidilla aguas arriba a estar también certificados en este Esquema Nacional de Seguridad. Por tanto, en breve, todo el mundo tendrá que ser Esquema Nacional de Seguridad compliant, es decir, deberá tener, si no la certificación, por lo menos una seguridad equivalente. Y también hay otras empresas que, aunque no trabajan con la administración pública, también debe ser Esquema Nacional de Seguridad compliant o tener la certificación si trabajan con información clasificada. Veremos más adelante qué es lo que quiere decir esto. ¿Quién trabaja, por tanto, con información clasificada? Pues son aquellas entidades que puedan estar en condiciones de acceder a información clasificada por motivo de un contrato clasificado en grado confidencial. Esto es, por tanto, un tema puramente contractual, pero queda meridianamente claro que es una empresa que lo que están tratando es con información clasificada como confidencial, o que los empleados que trabajan, por ejemplo, si están desarrollando un proyecto, que los empleados también trabajan con esta misma información, aunque en el contrato no lo ponga explícitamente. Por tanto, o es la empresa la que está en un proyecto con información clasificada, o los empleados están en un proyecto en donde con quien trabajan maneja información clasificada. Por tanto, en ambos casos se debe estar certificado en el Esquema Nacional de Seguridad.
Los anteriores tipos de empresas, como hemos dicho antes, aquellos que trabajan con las administraciones públicas, pues están obligados a certificarse con el nuevo Esquema Nacional de Seguridad. Y si van a trabajar con una empresa que trabaja a su vez con la administración pública, es muy probable que se le acabe solicitando tener esa certificación o niveles de control del mismo tipo o equivalentes. La implementación de esta norma proviene del CCN-CERT, ¿vale? Y el objetivo, pues, es la protección de los datos, la seguridad de la información, es decir, tener una visión más amplia de lo que es la ciberseguridad. En este caso, al ser un certificado que compete a las administraciones públicas en el origen, pero ya insisto en que en breve todo el mundo va a estar certificado en el Esquema Nacional de Seguridad, estaba previsto para trabajar para garantizar la privacidad de los ciudadanos. Sobre todo en cuando estos realizan trámites electrónicos, ¿vale? Y sobre todo para poder tener una garantía, un estándar, una base que haga una prevención activa en los ataques cibernéticos, ¿vale? Por tanto, y además el CCNC como experto de la materia y un centro importante, o sea, el centro más importante en España, pues entiende perfectamente dónde está el problema de los estándares y obliga al aseguramiento para estar certificado de la cadena de conexiones y dependencias. Esto hace que sea la diferencia clave con otros estándares en donde aquí vamos a ver cómo si yo estoy certificando un producto, pero para ese producto otros empleados, otros organismos, otras empresas van a trabajar también en esa elaboración de ese producto, pues las conexiones y las dependencias también les aplica. Es decir que, como diremos más adelante, certificarse un poco equivale a certificarse del todo. ¿Por qué? Porque en una empresa todo está interrelacionado. Si yo tengo un ordenador, trabajo en remoto, accedo a unos sistemas, los sistemas están certificados en el ENS, pero mi endpoint, por ejemplo, no lo está, o el departamento de financiero con quien yo trabajo no lo está, entonces no puedo estar certificado, no puedo tener esa certificación o no puedo elaborar ese trabajo o llevar a cabo ese trabajo, básicamente porque la cadena de dependencias no se ha respetado porque una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y en este caso, mi ordenador o la forma de trabajo y los sistemas que puedan tener, en este caso y concretamente el departamento financiero, pues al no estar certificado es un eslabón débil. ¿Vale? Por tanto, no podría haber en este caso un aseguramiento del tipo que se exige a través del Esquema Nacional de Seguridad. Es por tanto importante entender que al ser una iniciativa CCNCER, pues eh, buscaremos el punto débil siempre para evitar a través de políticas y a través de controles técnicos, pues que ese eslabón débil deje de ser, o por lo menos se pueda monitorizar. Al final, lo importante en este caso es tener un análisis de riesgos, asimilar qué riesgos entender qué riesgos vamos a aceptar, cuál es el riesgo residual y sobre eso trabajar. Pero lo que no va a aceptar el CCNC y a través de eso no va a aceptar la certificación de Esquema Nacional de Seguridad es el desconocimiento de los riesgos y sus respectivos impactos y probabilidades. Porque un riesgo desconocido es un punto ciego y es exactamente por donde va a entrar el malo. ¿Por qué hay que actualizar el Esquema Nacional de Seguridad? Porque, bueno, ¿y por qué ha nacido este esquema? Pues porque ha habido grandes avances tecnológicos, grandes cambios en donde ahora todo está interrelacionado, como decía. Los factores de amenaza han evolucionado y los ciberdelincuentes ya no trabajan solos, trabajan en auténticos hubs de experiencia y crimen organizado y por tanto, pues ya no es un sistema buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, sino que además ahora es un buca más H, en donde la H es la hiperconexión. Esto quiere decir que en realidad la seguridad ya no puede estar tan compartimentada como podía estar antes. Ahora debe ser integral y en profundidad. Y debe comprender pues, todos los sistemas interdependientes, entendiendo cómo son esas interdependencias y dónde se
se generan los puntos ciegos y los problemas en las cadenas de relaciones, ¿vale? Para soslayar estas problemáticas ligadas al desconocimiento de los riesgos en las cadenas de relaciones, nace el ENS. Es decir, el ENS viene a refrendar y a actuar sobre la lógica de seguridad integral en profundidad que trabajamos en Bravent y nos diferenciamos por ello. Por tanto, de ahí que nosotros entendamos cómo hay que certificarse en el esquema nacional de seguridad a través de la seguidilla y de lo que es el sistema complejo formado por Microsoft. Porque si creemos en la amenaza que el riesgo es integral y que debe ser protegido en profundidad, y somos partners de Microsoft, lo normal es que sepamos cómo trabajar con cualquier esquema y aún más con el esquema nacional de seguridad y cómo implantarlo a través de un SOC basado en Microsoft. Esto permite a las empresas que tienen sistemas basados en Microsoft alinearse muy sencillamente, como veremos al final, es realmente muy sencillo alinearse con los criterios que nos exigen ahora mismo la amenaza integral y la seguridad en profundidad, ¿vale? Además, también trabaja para la prevención a través de la vigilancia y se va a integrar directamente y muy fácilmente con la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las leyes de diligencia debida en materia de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, no solamente a las empresas se le va a pedir que tengan ciertos controles y ciertas auditorías a terceros, sino que además demuestren diligencia debida en todo momento. Y ser ENS medio, ENS alto, a día de hoy, ante cualquier evento de ciberseguridad que nos pueda impactar, demuestra una gran diligencia y eso hace que se minoren los problemas legales posibles, ¿vale? Porque realmente no solamente limitamos las posibilidades de impacto y las posibilidades de ocurrencia de ese evento, sino que además ponemos en marcha unos sistemas que realmente garantizan que se ha hecho todo lo que se tenía que hacer. Es decir, hemos sido diligentes y vamos a favor de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo. Por lo tanto, en este caso, las multas y los problemas legales se limitan en gran medida. ¿Cuál es la nueva filosofía del nuevo ENS? Pues son unas revisiones del anexo 2 en materia de medidas de seguridad, que son una filosofía per se, en donde pues ya se están buscando una designación de perfiles de cumplimiento, se incrementa el número de medidas aplicables en el nivel medio, ¿vale? Cuando antes solo se requerían en el nivel alto, y sobre todo se extiende la hiperconexión a las diferentes cadenas de secuencia de relaciones, llegando hasta los servicios prestados en las nubes y medidas claves en cuestiones críticas de superficie de ataque. ¿Vale? Ahora se entiende la superficie de ataque como algo muchísimo más complejo, muchísimo más holístico y muchísimo más interconectado en sus relaciones. ¿Vale? La superficie de ataque no es solamente una DMZ, no es solamente un límite, vamos a decir, geográfico o espacial, sino que está compuesto por, como decía, todas las interdependencias, ¿vale? Por tanto, eso nos conlleva a tener nuevas medidas obligatorias y a incorporar nuevas medidas de seguridad que van con la regla y con la directiva que hemos hablado antes, en donde ya hay que tener sistemas de monitorización, sistemas de vigilancia, detección temprana y asuntos ligados a Know Your Client y Third Party Compliance. ¿Por qué es esto? Pues porque nos obliga, interdependencia nos obliga a mirar aguas arriba y aguas abajo lo que está ocurriendo, con quién está ocurriendo, y nosotros debemos ser responsables de no trabajar y de saber que no debemos trabajar con empresas que no son seguras o no son diligentes con los aspectos eh, empresariales y en su administración. Por tanto, aparte de para las administraciones públicas, en breve para el resto va a ser una condición prácticamente obligatoria si queremos acceder a trabajar con estas personas. Como decíamos, a partir del 5 de mayo de 2024, del año pasado, ya no tiene validez
no tienen validez las certificaciones anteriores, ¿vale? Al nuevo Real Decreto, con las nuevas normativas que hemos hablado anteriormente en el anexo número 2. Es más, aunque ya lo hayas tenido, si no lo has actualizado, ya no tienes condición de acreditado, aunque te hayas certificado en el Real Decreto del 3/2010, ¿vale? Y la recomendación del CCNCERT es que todos los sistemas, los que ya estén certificados con la versión 2010 y la nueva, o que estén en proceso de certificación, se hagan con la del 22, ¿vale? ¿Por qué? Porque la nueva versión sustituye a la antigua. Ya no tendría validez la versión del 2010. Aunque se hayan tenido ciertos controles y aunque se haya implantado la forma de entender la seguridad integral, si no se tiene un certificado es como si no se tiene nada. Ya no tendría validez el de las 2010. ¿Por qué es esto? Porque, como decíamos, porque el entorno ha cambiado mucho, y ahora sobre todo desde la inteligencia artificial y las capacidades que no tenemos versus las que sí tienen los agentes maliciosos a nivel de predicción de riesgo, detección de vulnerabilidades, automatización de ataques, etcétera, etcétera, pues ahora las administraciones públicas, que son las que gestionan los datos de los ciudadanos y son garantes del estado de bienestar, pues ya no toleran terceros de riesgo bajo ningún concepto. Y de esta manera, pues como decía, intenta asegurar la cadena de relaciones empresariales con todos los criterios que hemos hablado anteriormente, llegando hasta temas de auditoría y de diligencia de vida a nivel de investigación privada, ¿vale? Mediante la aplicación y la obligatoriedad de tener de estar en norma con un sistema, una certificación que garantiza y que obliga a una observancia de parámetros de seguridad, que pueden parecer obvios y sencillos en un principio, pero que hasta ahora no eran más que recomendaciones y ahora ya pues no son recomendaciones. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que si solo son recomendaciones, pues la observancia es reguleras. Y ahora ya no hay, ahora ya no es recomendado, ahora ya es obligatorio. De aquí que en breve tengamos que pasar por el aro. Y cuanto antes pasemos por el aro, mejor, no solamente porque nos va a permitir trabajar con una gran de adicional de empresas, sino porque además nosotros vamos a poner a unos estándares de seguridad que son envidiables. Es decir, estar certificado por el Sistema Nacional de Seguridad no es baladí, no es algo que se consigue de un día para otro. Requiere una visión y un análisis propio de su análisis de su empresa que no es cualquier cosa y entender con humildad qué es lo que tenemos y cómo es lo que tenemos y cómo lo tenemos que recomponer para tener ese nivel de seguridad. Una vez que hemos hecho ese trabajo interno y si por fin conseguimos ese esquema nacional de seguridad y su certificación, la imagen que damos al mercado es otra, eh, porque estamos garantizando que podemos trabajar con lo más complicado que hay. Estamos a la altura de lo más complejo y eso a nivel de marketing, ya solo por el nivel de marketing, ya merece la pena. Por tanto, como decía, es un proceso global. Certificarse en el Esquema Nacional de Seguridad es una tarea que implica a todos en toda la compañía. Y no solamente es un tema únicamente IT, sino que es que implica a la dirección sobre todo, al Departamento de Recursos Humanos, al responsable de seguridad física, porque no solo vamos a trabajar a nivel de seguridad de TIC, sino que vamos a intentar entender todas las interrelaciones y por tanto también compete a compras, a DPD, a legal, a financiero, a negocio, porque todos son unos actores que están interrelacionados por diferentes sistemas, siendo estos sistemas lo que garantiza la capacidad de trabajar todos en un mismo sentido, pero de forma interrelacionada. Y por tanto es la interrelación la que más me preocupa al Esquema Nacional de Seguridad, como venimos diciendo muchas veces. Por tanto, el resultado de certificarse en el Esquema Nacional de Seguridad pues tiene un impacto, como decía antes, bastante importante. Eh, Vamos a tener finalmente, y después del proceso largo y arduo, y digo que es largo y arduo porque lo es, porque lo he vivido y porque lo implanto y sé de lo que estoy hablando, y entendiendo que, aunque delimitemos lo que queremos certificar a través de un alcance,
lo probable es que, tan seguro, es que lo que resulte sea distinto en gran medida a lo que había en un inicio, justamente porque tenemos que entender todas las interrelaciones, ¿vale? Entonces, cuando lo consigamos, vamos a tener una organización que estará a la altura de los mejores. Tendremos una clasificación que nos va a servir para garantizar una gran cantidad de procedimientos y una gran capacidad de servicios. Aunque cada nivel tiene asociado una lista específica de controles que garantizan el control de seguridad de la información, la integración nos obliga a estar en todos los niveles con unos mismos controles, ¿vale? Y por tanto, ya desde el medio o ya el alto, vamos a tener que demostrar una correcta implantación de esos controles a través de una auditoría que no es fácil por una entidad autorizada por el CCN, que justamente se va a inquietar por las interrelaciones. Es decir, que finalmente, antes del Esquema Nacional de Seguridad había una empresa, después habrá otra completamente diferente, con unos valores de seguridad que no tendrán absolutamente nada que ver, con una concienciación que no tendrá absolutamente nada que ver y con unos procedimientos internos que no tendrán absolutamente nada que ver. Habrá a quien les parezca pesado, pero es el precio de vivir en el mundo en el que vivimos, porque es que de otra manera somos una empresa muy sencillita. ¿Y cuáles son las fases? Pues tenemos primeramente que determinar el alcance del sistema, pero insisto, aunque vayamos a determinar el alcance del sistema por debido a las relaciones, las interdependencias, un alcance tiene que ver con otros sistemas relacionados, ¿vale? Y habrá que ponerlos también al mismo nivel de seguridad. Todo lo anterior nos va a permitir entender qué categoría tiene el sistema, a través de lo que se llama un gap análisis, un análisis de situación. A continuación, habrá que hacer un plan de adecuación y empezar con la implementación, a través de lo que se denomina una declaración de aplicabilidad efectuado desde un análisis de riesgos. Esta es la clave de lo que tenemos que hacer, ¿vale? A partir de ahí, tendremos que ver cómo se adecua nuestra política de seguridad de la información. Si no tenemos nada, habrá que empezarla de ex nihilo, pero si no, tendremos que adecuar. Y procederemos a implementar los controles técnicos que nos permiten refrendar y ser honestos con las políticas. Es decir, no es un mero papel, sino que los papeles se cotejan con unos controles existentes y funcionales, ¿vale? Es decir, tendríamos una política que dice lo que tenemos y unos controles que garantiza que lo que dice la política es cierto. Y a partir de ahí tendríamos una auditoría interna, que sería una especie de avant-première, bueno, para asegurarnos de que podemos ir a la auditoría sin excesivos riesgos, es decir, la vamos a pasar razonablemente bien, si no, es mejor no acometer esa acción. Y luego ya cuando tengamos los dictámenes finales, pues ahí tendríamos por fin nuestra certificación, ¿vale? Que podremos utilizar con las medidas que nos impongan para su utilización. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues hombre, son importantes, como decía anteriormente. Vamos a poder acceder a licitaciones de administraciones públicas, porque sí, o estamos en o estamos fuera, ¿vale? Pero también, como decía anteriormente, nos va a ofrecer tranquilidad a nuestros clientes porque nuestro nivel de seguridad es alto y está a la altura de los mejores, como decía. Eso no, se paga, ¿no? Como se dice en marketing. Estas cosas, al final, haber llegado a ese nivel de excelencia es una garantía. A nosotros nos permite no trabajar con personas que son un riesgo o que financian al terrorismo o que hacen lavado de capitales o que hacen fraude o que están relacionados con personas no gratas y cosas así, ¿vale? De ahí que tengamos que hacer el procedimiento de Know Your Client y de Third Party Compliance, ¿vale? Y por tanto, además, para nosotros no solamente nos protege de ataques, no solamente nos permite tener un mejor marketing, un valor de marketing diferente, sino que además minora los riesgos de sanciones, justamente porque nos va a permitir argumentar diligencia debida y que si hay algún evento, este
pues sea por una razón tal que no se deba a la negligencia, que es lo que realmente es importante en este caso a la hora a la hora de sufrir pues las enormes cuantías de las multas, ¿vale? En este caso tenemos argumentos de peso, argumentos legales de peso que nos permiten decir, pues bueno, que era un ataque ad hoc, que era un ataque hecho por tal, por cual, y que nosotros realmente no se puede achacar ese ataque logrado a una negligencia, que nuestro sistema de gestión de eventos, de nuestro plan de continuidad de negocio funciona correctamente, además ha sido auditado en el Esquema Nacional de Seguridad y que nuestro plan de gestión de crisis funciona, pero que es que en algunos momentos, pues como el riesgo cero no existe y a veces los ataques son de una naturaleza tal que aunque hubiéramos querido, pues no podíamos hacer nada porque estábamos vendidos, pues ahí es cuando realmente la cuantía de las multas no tiene nada que ver. Hemos tenido una capacidad de argumentación importante y a eso no deja, eso no es baladí tampoco para la Agencia de Protección de Datos y los jueces que puedan estar inmiscuidos en este caso. Pero, como decía, ahora vamos a ver cómo se puede establecer y veréis que realmente es extremadamente sencillo. No hay más que machear controles con políticas y políticas con sistemas. Partimos de la base que tenemos un CyberSOC basado en Microsoft, ¿vale? Ahí tendríamos el Entra por encima del Intune, el Intune integrado, ahí tendríamos Autopilot, tendríamos todo, ¿vale? Y luego tendríamos pues, los sistemas de monitorización, por ejemplo, Cloud App, tendríamos nuestro Microsoft Defender XDR funcionando en simbiosis con el Intune y con el Entra, Microsoft Sentinel, que estaría funcionando en simbiosis con todo lo anterior y generando nuevas capacidades de monitorización y de generación de reglas, y todo ello a través de Copilot for Security para facilitar y agilizar todas las remediaciones que podamos tener. Una vez que tenemos todo esto y podemos ver qué es lo que no haría falta en función del nivel y las características de nuestro Esquema Nacional de Seguridad, a lo mejor no sería imprescindible tener un Sentinel o un Copilot for Security, pero desde luego todo lo anterior probablemente sí. De hecho, yo estoy casi seguro que hasta el XDR integrado es obligatorio para poder tener un esquema nacional de seguridad integrado, ¿vale? Y el Cloud App también, para poder tener todas las métricas necesarias. Una vez que tenemos esto funcionando, ya es ir petición a petición e instalando control a control. Por ejemplo, como se ve a continuación, que como vais a ver es extremadamente sencillo, o sea, no tiene ningún misterio, francamente, ¿eh? Es simplemente ser sistemático. Por ejemplo, tendríamos aquí, para machear los controles con Microsoft, tendríamos que, por ejemplo, en este caso, pues para gestionar los roles, entre otras muchas cosas que se pueden hacer y que se deben hacer para ser compliant con el Esquema Nacional de Seguridad, vamos a ver los controles, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, el OAuth 2.1, que son recursos del sistema que se van a proteger con algún mecanismo que impida su utilización, salvo a entidades que disfruten de derechos de acceso suficientes, pues podemos generar un grupo, ¿vale? A través del PIM, en donde pues, cada usuario podrá elevar sus derechos con un grupo, si pertenece a un grupo y de diferentes grupos, ¿vale? Entonces ya a partir de ahí este control ya lo tendríamos cubierto. También podríamos protegernos con el doble factor, bueno, como vamos a ver a continuación, con otros sistemas que van a ir aquí. Entonces es simplemente coger lo que solicita la norma, en este caso requisitos de acceso, ¿vale? Lo que es el OACC 2 puntos, ¿vale? Ir buscando cada uno de los puntos y decir, pues esto se puede solucionar técnicamente con esto. Por ejemplo, los derechos de acceso a cada recurso se establecerán según las decisiones de la persona responsable del recurso, definiéndose a la política y normativa de seguridad del sistema. Pues aquí lo que está pidiendo es que tiene que haber una política, que habrá que generar, y unos grupos, ¿vale? Y unos grupos previos en donde quedarán medianamente explicados en la estrategia de seguridad de la información, en qué consisten esos grupos y a qué tienen derecho, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, como podemos ver, tenemos por un lado medidas que son técnicas y medidas que son a nivel de política y normativa interna. Por ejemplo, otro caso más concreto.
Pues aquí tendríamos otro, el RDP, ¿vale? Con el PIM para, bueno, para ver exactamente otra captura también de lo mismo anterior para ver cómo se generan los grupos, ¿vale? En este caso, a través del RDP. Protección de dispositivos portátiles. Sería el control mp.eq.3 y aquí, pues, aparte de todo el 3.1, 3.2, 3.3. Bueno, pues aquí, cuando un dispositivo portátil se conecte remotamente a través de redes que no están bajo bla, 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 pues en este caso en otros sitios van a pedir que sea un VPN o algo similar. Bueno, aquí tendríamos el Quick Access para poder acceder a través del Entra, ¿vale? Y entender pues qué IPs estamos dejando entrar, a qué estamos dejando entrar. Y la verdad es que es un sistema, como está alojado en la nube, pero controla todos los endpoints, pues la verdad es que funciona prácticamente mejor que un VPN por muchas razones, porque puede además, bueno, limitar geográficamente, entender si es adecuado la forma de acceso, etcétera, etcétera, ¿vale? Se puede trabajar a lo mismo a través del RDP, a través de las propiedades de acceso de la red, ¿vale? Podemos acceder, pues, como decía, a través desde diferentes lugares, bloqueos. Es más eficaz que un VPN y más flexible. Tiene mejores capacidades que el VPN. Siendo el VPN el mínimo imprescindible para el trabajo en remoto desde la perspectiva del Sistema Nacional de Seguridad. A continuación, tendríamos lo mismo, ¿vale? Lo mismo, pues contraseña más otro factor de autenticación, pues aquí tendríamos el Quick Access, el MFA, ¿vale? Pues aquí también lo podríamos trabajar y tendría lo mismo instalado e instalable. No tendríamos que acometer ningún tipo de integración con otros sistemas, ¿vale? Simplemente lo tendríamos que activar para diferentes grupos, de diferentes maneras y tener a todo el mundo controlado, como decía, pues desde el Entra más luego con las reglas del INTUNE, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la OPNV 1.R1.2, que el servicio en la nube es un servicio de seguridad deberá cumplir con los requisitos establecidos en la OPPN 5, que es otra regla, remite otra 5. Vale, pues aquí tenemos todas las capacidades que nos permite Azure a la hora de, pues, generar accesos a Azure, generar a diferentes eh, repositorios, bueno, básicamente pues los accesos RBAC con todas las características que se pueden activar para garantizar la conectividad de nube a nube o entre nubes, ¿vale? Los grupos, como podemos ver, por las propiedades de los grupos, trabajar, bueno, para toda una segmentación, es decir, tener también en la nube, porque todo es en la nube en realidad, eh, una, cómo plasmar de forma técnica lo que decimos que estamos haciendo en la estrategia de seguridad de la información, política a política, ¿vale? De esta manera, pues simplemente tenemos que ir macheando los controles con las exigencias a nivel de control y a nivel de política con las capacidades técnicas de la integración. Y seguir buscando punto a punto, ¿vale? Es conocer la suite y ver cómo se puede acometer cada uno de esos controles para que sea eficaz. Por ejemplo, aquí las cuentas deben ser inhabilitadas en los siguientes casos: cuando el usuario deja la organización, cuando el usuario cesa en la función, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso tendríamos, pues desde el propio XDR, tendríamos las alertas que nos avisan de cuando tenemos un acceso inicial, pues por ejemplo, de alguien que ha intentado loguearse cuando ya no puede, ¿vale? Pues aquí tenemos, por ejemplo, este tipo de control, este tipo de monitorización que nos permite tener ese tipo de control. O también nos va a dar alertas cuando ese usuario, pues, por ejemplo, está intentando descargarse información o está intentando acceder a IPs o está intentando tener comportamientos anómalos. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo es una regla del XDR, una regla del Sentinel que es gestionable desde el XDR. Entonces el Sentinel es el que detecta ese comportamiento anómalo y nos genera la alerta gestionable en el Defender.
¿vale? Y así lo que podemos hacer es entender cómo está siendo, si es una acción voluntaria del hipotético usuario o es una infección o algo así, ¿vale? Lo mismo, aquí tendríamos la regla MPS3RT 1.1, bueno, pues para registrar el uso de navegación web, estableciendo elementos que se registran, bla, bla, pues es decir, todo allí donde no queremos que la gente se conecte, aquello que estimamos que puede ser arriesgado, las IPs que pueden ser un peligro, las IPs que van a descargar código malicioso, las IPs que van a lanzar la shell para que se compile en local. Pues tendremos unas alertas, porque aquí, como podemos ver, tenemos el SIEM, es decir, el Sentinel y el XDR unificados, y está listo, y entonces esto nos permite, pues justamente, ¿no? Registrar el uso de la navegación y tener reglas para establecer qué es lo que no queremos que los usuarios puedan hacer. Y tenemos datos sobre los intentos logrados para poder remediarlos, los intentos no logrados, porque también tendríamos lo que se denominan playbook y automatizaciones que directamente lo que van a hacer es bloquear y registrar el bloqueo de los intentos efectuados por los usuarios, ¿vale? De esa manera estaríamos cumpliendo ampliamente la regla MPS3R 1.1 y así sucesivamente, ¿vale? Porque tendríamos todo controlable del área de trabajo y alerta a alerta revisable justamente para poder generar nuevas reglas o para minimizar algunas reglas o para reorientar algunas reglas si la regla está siendo excesivamente laxa o no, o lo contrario, ¿vale? Por ejemplo, pues como decía, la protección de la navegación web. MPS3, pues el acceso de los usuarios internos a la navegación por Internet se protegerá frente a las amenazas que le son propias actuando del siguiente modo. Esto lo dice el Esquema Nacional de Seguridad. Pues aquí podemos generar diferentes grupos en donde pues, son los únicos que pueden acceder a social media, ¿vale? A las redes sociales. Pues, y así sucesivamente a paquetes de IPs que pueden ser a diferentes dominios, diferentes paquetes de IP, dominios, servicios, etcétera, etcétera. De esta manera tenemos una protección de la navegación web y también hay otro sistema que nos permite hacer un firewall para entender cómo nos están intentando entrar desde fuera, ¿vale? Eso es por el tema. Y si tenemos la suerte de tener Copilot por Security y Copilot para el resto de cosas, pues podemos tirar de Copilot para generar las políticas que a nosotros nos interesan, de manera que para ese proceso, como decía antes, donde tenemos la estrategia de seguridad de la información, que está formado por lo que nos pide el Esquema Nacional de Seguridad y que tiene que refrendarse con políticas y normativas y con controles técnicos, pues Copilot sirve para encontrar cuál es el control requerido para adecuarse a ese control y además nos ayuda muchísimo a la hora de elaborar esas políticas y que sean adecuadas a nuestra entidad, ¿vale? Como podéis ver aquí, para hacer una política de segregación de tareas, que es obligatoria cuando tenemos diferentes entidades, por ejemplo, comités de seguridad, comité de ética, comité de seguridad de información, comité de gestión de crisis, comité de etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto tiene que estar hecho de una forma muy concreta y en este caso nosotros, Copilot, pues nos ayuda enormemente, ¿no? Y entonces simplemente, como decía, y ya nos acercamos al fin del webinar, pero que he ido un poquito más rápido de lo previsto, pues es simplemente entender qué es el Esquema Nacional de Seguridad, cuáles son los controles, de en qué consiste, cuáles son controles a nivel de política y cuáles son controles a nivel técnico, entender cómo a través de la integración de la suite Microsoft se pueden conseguir cada uno de los controles, es decir, pues a lo mejor un control no es directo, pero igual y se puede conseguir un control a través de diferentes mini controles lanzados desde Microsoft, como hemos visto antes, a través del RDP y etcétera, ¿no? Pues entre diferentes controles posibles a través de la suite Microsoft se consigue tener el control completo exigido por el Esquema Nacional de Seguridad y además nos permite tener la política adecuada a nuestra realidad que bueno, como decía, se coteja o se valida con el control técnico
y con la política y la normativa que podemos ver aquí, que es una de las políticas, es un ejemplo que he puesto para que se pueda ver cómo Copilot nos puede ayudar. ¿Vale? Y en este caso, pues eso era un poco lo que queríamos enseñar. Más allá, yendo un poquito más lejos, una vez que se sabe cómo se hace para el escáner de seguridad, teniendo en cuenta que es lo más complicado que hay, el resto es mucho más sencillo. Es decir, en este caso tenemos un documento del CCNCERT en las guías STIC, ¿vale? En donde hay el mapeo entre la norma ISO y el esquema nacional de seguridad. Y simplemente hay que, si ya somos ENS compliant y nos queremos certificar ISO, lo único que tenemos que hacer, ISO 27701, DORA, lo que queramos. Simplemente hay que coger los documentos que nos permitan entender cuál es el mapeo entre una norma y otra, en ese caso, Esquema Nacional de Seguridad e ISO, y entender cómo se correlan y entender si los controles que ya tenemos, cuál sería para la declaración de aplicabilidad el adecuado para la ISO, y así sucesivamente. No tiene realmente ningún misterio. O sea, es simplemente conocer las capacidades de la suite, tener la suite, tener todo integrado e ir macheando cada una de las cosas por el nombre y por el control ISO. En este caso, por ejemplo, el control 522, pues es seguimiento, revisión, gestión del cambio, bla, bla, bla. El ENS es OP2, ¿vale? Y entonces es simplemente ir correlando cada una de las cosas y donde hay algo, por ejemplo, en Dora, que tiene unas características ligeramente distintas, pues añadir un control adicional en donde ni ENS ni ISO inciden y donde sí incide DORA para ver qué control técnico hace falta adicional para cumplir con DORA. Y ahí, por ejemplo, yo directamente tiraría de Copilot. De Copilot for Security para que me diga exactamente qué control adicional sería el adecuado. Y me lo va a decir y simplemente configurando ese control me va a permitir ser además compliant con DORA. Y ya está, realmente es muy sencillo, muy, muy sencillo. Y nada, simplemente ahora ya estoy dispuesto para las preguntas, espero que haya sido de vuestro interés y nada, muchas gracias por haber estado atentos.